Bueno, buen día, Nicolás. No sé si iniciamos ya o esperamos otro momento para darle inicio a la presentación. A ver cómo vamos de gente. No, súper bien, pues no de una. Juan, empecemos ya. Em, Bienvenidos a todos y como estaba diciendo, bienvenido Juan Obando también. Muchas gracias por transmitirnos tu conocimiento en este espacio. Como les había comentado, Juan es una persona aquí de ERCO que es el Head of Energy. Igual, Juan, te dejo también para que te presentes tú. Y otra vez a todos bienvenidos. Acuérdense también que al final de la sesión, si se quedan toda esta sesión, eh, pues les tenemos una sorpresa y que el chat va a estar habilitado para todas las preguntas que quieran. Vamos a estar muy pendientes para que las vayan haciendo y no la vayan escribiendo. Nosotros les vamos comentando aquí las respuestas aquí en vivo y en directo. Y Juan, ahí te dejo. Muchas gracias, Nico. Muy buenos días a todos. Espero que estén pasando bien ahorita para que tengamos antes del almuerzo, que la hora del almuerzo es un poco pesada, esta charla. Sí, la idea es tener aquí una charla relacionada con un tema importantísimo para los que estamos aquí, para en general a todos los ciudadanos, que son los temas de tarifas de energía. Nosotros, bueno, yo soy Juan Carlos Obando, como ya lo había mencionado Nicolás, trabajo con ERCO ya desde hace más de 4 años. He trabajado en el sector eléctrico por más de 25 años pues, digamos, hay algunos conocimientos que pudiésemos tener que queremos compartir con ustedes hoy una partecita, digamos, de la información que tenemos que es de bastante relevancia, digamos, para la comercialización de energía y relacionado pues con tarifas, con lo que está pasando en la actualidad en el mercado de energía, con algunos, digamos, runrunes que hay en noticias del día a día que básicamente están todas asociadas a temas tarifarios. Sí, ese es como nuestro objetivo del día de hoy. Entonces, vamos a hablar de tarifas, particularmente en el día de hoy. Les voy a compartir aquí la presentación, ya les voy a compartir pantalla y les agradezco, pues, aquí a mi equipo que me va a colaborar con las preguntas que vayan haciendo porque no los voy a estar viendo. Eh, Y también, pues, para el final de la sesión podemos tener una sesión de preguntas. Listo. Juan, ahí te apoyamos con eso. Y ya saben a todos las preguntas, todos bienvenidos ahí en el chat, estaremos pendientes. Bueno, ahí se quedó pegado. Se quedó pegado. Ok. Bueno, vamos a hablar de esto. Básicamente, en NEO estamos hablando de estabilidad tarifaria. En el 2026 particularmente vamos a hablar del 2026 que es un año complejo, es un año en donde están pasando cosas, es un año de mucha política, es un año de algunas situaciones particularmente complejas en cuanto al abastecimiento de energía. No quiere decir que los años anteriores no hayan sido también complejos o que los años futuros no vayan probablemente también a tener su complejidad, pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en el 2026. Em, para entrar como en materia, entonces lo primero que queremos hacer es vamos a enfocarnos, vamos a ubicarnos en el mundo, de qué queremos hablar hoy, particularmente la factura de energía, del servicio de energía. En esa factura normalmente nos llegan muchos conceptos de cobro. Aquí tengo, digamos, una lista como de todos esos valores que en general pudiesen llegar a estar incluidos en la factura de alguno de los consumidores pues, que en Colombia hay. Y esos conceptos, pues básicamente pueden ser muchos, ¿cierto? Yo tengo aquí resumidos prácticamente todos, creo que no me faltó ninguno. Uno de ellos es la energía activa, que es realmente la energía que realmente y efectivamente consumes y que utilizas para alguna actividad productiva o para consumo o para recreación, en fin. Hay otro concepto que también llega en la factura que es la energía reactiva, que es una energía que en general no produce trabajo, pero que se necesita para que algunos aparatos funcionen. Esa energía es una energía que va y viene en la red, ocupa espacio en la red,
Pero en general, ese espacio que ocupa en la red hace que sea necesario, digamos, hacer ciertas inversiones en la red de transporte de energía, inversiones que serían innecesarias si este tipo de energía que va y viene en la red no se estuviese utilizando. Como les digo, hay algunos aparatos, particularmente motores, neveras, transformadores que generan esa o que requieren de esa energía reactiva para su funcionamiento y lo que hacen es formar unos campos magnéticos que para poderlos formar utilizan la energía de la red y esa energía se queda como ahí en tránsito en la red. Entonces ocupa la red haciendo que se requieran, digamos, inversiones mayores en la red. Es por eso que en Colombia, en algunos países no se cobra reactiva, pero en Colombia se cobra la reactiva o la energía reactiva buscando, digamos, una eficiencia en el uso de la red. Sí, buscando que haya eficiencia en el uso de la red, que se optimice las inversiones en los sistemas de transmisión. El concepto de contribuciones o de subsidios que aparecen aquí entre comillas, porque dependiendo de la calidad o de las características del cliente, se estaría cobrando una contribución o se estaría otorgando un subsidio. Esa contribución, digamos, en Colombia para los sectores industriales, comerciales, y residenciales de estratos perdón, de estratos 5 y 6 se les cobra un valor del 20% sobre el valor del total de la energía activa y reactiva, ¿sí? Entonces, aquí voy uniendo cositas. Ejemplo, la energía activa afecta el cobro de la energía reactiva porque hay unas fórmulas con las cuales se calcula la energía reactiva que dependen del valor de la activa. La contribución también depende de la energía, de la energía activa, porque pues, está en función de ella. ¿Sí? Los excedentes de autogeneración, estos son conceptos que aparecen en la factura para aquellos usuarios que tienen autogeneración, bien sea a pequeña escala, a gran escala. En general hay varios tipos de autogeneradores que tienen unos excedentes de autogeneración, algunos se cruzan contra sus consumos, otros se remuneran a unos precios específicos que pues en el día de hoy no entraremos en esos detalles, pero es un concepto adicional que puede estar incluido dentro de la factura. El alumbrado público que en general, digamos, la ley permitió a los municipios regular de manera independiente la forma en que van a cobrar el alumbrado público. Recuerden que bueno, yo digo recuerden, realmente el alumbrado público es un servicio que está a cargo de los municipios en cada uno de los municipios del país y la ley les permite a los municipios definir cuál es la forma de cobrarlo. En general, todos los municipios pues lo cobran a través de la factura del servicio de energía eléctrica y hacen acuerdos, digámoslo, de recaudos con los comercializadores de energía. Entonces, el alumbrado público es otro concepto que puede aparecer allí en la factura. Y lo cobra básicamente el municipio y nos dicen a nosotros cuánto hay que cobrar. Básicamente eso es lo que se hace con el alumbrado público. Igual, de manera similar, el impuesto de seguridad. Hay algunos departamentos que cobran impuesto de seguridad y también en muchos de ellos está asociado al consumo de energía activa. Otro concepto que pudiese aparecer es cuando hay correcciones a la facturación de meses anteriores. Esas correcciones en algunos momentos son probablemente porque se encontró en un mes específico que los consumos superaron más de cierta cantidad, se factura con unos promedios y mientras se hace la investigación para saber si efectivamente los consumos fueron correctos, los medidos por el medidor, se deja ese proceso como una investigación y en meses posteriores se entra a hacer el cobro o devolución de dineros en caso de que haya ajustes a periodos anteriores que pueden ser a cargo o a favor del usuario, de acuerdo con el proceso que se siga en esa revisión de ajustes. Estos son más o menos, pues básicamente en resumen, los conceptos que pueden llegar a aparecer en la factura del servicio de energía. Hoy nos vamos a concentrar principalmente en energía activa. Hoy no vamos a hablar del resto. Muy probablemente en unas sesiones posteriores empecemos a adentrarnos en estos otros conceptos, pero hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en el concepto de energía activa. El concepto de energía activa se cobra en una cantidad que corresponde al consumo que mide el medidor, el consumo multiplicado por una tarifa. Esa tarifa es lo que en el mercado de energía mayorista se conoce como costo unitario del servicio de energía. Y particularmente hoy vamos a hablar de ese costo de energía a usuarios regulados, a usuarios regulados.
que digamos en su conformación del costo es una conformación igual a la de los usuarios no regulados, básicamente se conforma igual, y la mayoría de los componentes que hay o que forman parte de ese costo unitario aplica de manera similar para los usuarios regulados y no regulados. En general, vamos a hablar de la tarifa de usuarios regulados, haciendo algunas, digamos, comentarios o, digamos, excepciones respecto de los usuarios no regulados en las componentes en las que efectivamente es diferente el cobro para uno o para el otro, ¿vale? Este es el costo unitario. Básicamente el costo unitario es una tarifa que se define vía regulación, que está definida por 6 componentes fundamentales. Cada uno de estos componentes tiene una formulación específica para su cálculo. Hay unas reglas definidas para calcular cada uno de estos valores. Y básicamente son los 6 componentes: generación, transporte, distribución, comercialización, el concepto de restricciones, enseguida hablamos un poquito más del tema, y un concepto de pérdidas reconocidas. Las pérdidas, pues básicamente son pérdidas que aparecen en el sistema por efectos de trasladar una energía de un lugar a otro. Hay pérdidas que se presentan en el sistema. Algunas de ellas son pérdidas técnicas, otras de ellas son pérdidas no técnicas, las que el sistema o el regulador ha considerado como pérdidas no técnicas, que son básicamente robos de energía. Y que en general el regulador lo que establece es esos robos es muy difícil identificarlos, y entonces los llevamos a una bolsa completa donde se remuneran esas pérdidas totales del sistema, ¿sí? Entonces, el costo unitario es la sumatoria de estos 6 componentes. Ese es básicamente el costo que nosotros cobramos en la tarifa, y que se multiplica por la energía activa para al final obtener un valor de energía, de la energía activa que se consumió en el mes. Vamos a hablar de algunos de ellos. Hablemos de estos tres: transmisión, distribución y restricciones. Particularmente estos tres son 3 componentes que son componentes iguales, son lo mismo, aplica el mismo valor para todos los comercializadores, y no hay una diferenciación en realidad entre una empresa y otra. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en la fórmula tarifaria, si un cliente está ubicado en un nivel de tensión específico, voy a poner algo, en un nivel de tensión 1, donde la propiedad de los activos es propiedad del operador de red, y está ubicado, por ejemplo, en Bogotá, eh, independientemente de cuál comercializador lo atienda, la componente de transmisión, de distribución y de restricciones que o que deberían estar aplicando los comercializadores son iguales, ¿sí? Se puede presentar algunas diferencias de un mes a otro en restricciones, que son asociadas más que todo a ajustes a la facturación. Tanto en restricciones como en transporte se pueden presentar unas pequeñas diferencias. ¿En qué sentido? Ejemplo, un comercializador publica las tarifas en un momento determinado y en una fecha, voy a poner una fecha, por ejemplo, el 15 de febrero publicó las tarifas a aplicar en el mes de febrero. Y en ese momento todavía el administrador del mercado no ha publicado, digamos, unos posibles ajustes a los conceptos de transmisión y de restricciones. Un día después publica los ajustes y otro comercializador publica tarifas el día 18. Entonces ahí se pueden presentar unas diferencias, pero al mes siguiente, el comercializador que los atiende ya tiene que reflejar esos ajustes en la facturación. Entonces, pero en general, el valor que te van a trasladar va a ser el mismo, solo que los ajustes a la facturación pueden venir en un mes o en otro mes diferente, y a la vuelta de 3 meses, básicamente, se puede identificar que el concepto de restricciones, el concepto de transmisión que te van a cobrar es independiente del comercializador que te atienda. Es decir, es el mismo, tanto distribución, transporte como restricciones. Entonces, en estos componentes, básicamente, no hay competencia entre comercializadores, porque tenemos que hacer un pass-through de lo que nos cuesta a nosotros el servicio de transmisión. Nosotros le pagamos al sistema la transmisión y recaudamos de los usuarios por el uso de ese transporte para poderle llevar la energía a sus viviendas o a la empresa a la que estemos atendiendo. Lo mismo pasa con restricciones. Restricciones es un concepto que calcula el administrador del mercado, nos lo cobran a nosotros lo pagamos y lo recaudamos de los usuarios. Igual la distribución. La distribución es un concepto que nos cobran los operadores de red, que son los dueños de las
de las redes de transmisión regional y distribución local. Nos lo cobran a nosotros, nosotros lo trasladamos esos costos a los usuarios. Entonces, en estos tres componentes no hay una diferenciación entre comercializadores. Las pérdidas reconocidas, como lo mencionaba al principio, pues es un valor definido por regulación donde se establece para cada región del país cuáles son las pérdidas que se van a reconocer. Algunas regiones del país tienen pérdidas mayores, como es el caso, perdón, como es el caso de la costa, pero en general las pérdidas reconocidas es un concepto que está regulado. O sea, el valor o el porcentaje de pérdidas reconocidas, hay una fórmula que en la fórmula tarifaria se establece para que nosotros la apliquemos y la aplicamos. La cuestión es que esa fórmula está en función de la componente de generación y la componente de transmisión, ¿sí? Entonces, básicamente, basado en esos dos conceptos, nosotros hacemos un cálculo que lo que nos dice básicamente es, mire, si la generación sube o si la componente de generación sube, las pérdidas reconocidas suben. Si la componente de transmisión sube, las pérdidas reconocidas suben. Si cualquiera de esos dos componentes baja, las pérdidas reconocidas van a bajar. Entonces, las pérdidas reconocidas, si lo vemos desde esta óptica de que dependen de la generación y dependen del transporte, si la componente de transmisión se mueve igual para todos los comercializadores. Entonces, por ahí no habría, digamos, una diferenciación entre un comercializador y otro. Pero la componente de generación, como vamos a ver a continuación, digamos, es diferente entre un comercializador y otro. Eso hace que las pérdidas reconocidas puedan ser diferentes entre comercializadores. La comercialización, que es otro de los componentes, aquí ya vamos en el quinto componente, este componente es básicamente, incluye la remuneración que vamos a recibir nosotros como comercializadores por prestar el servicio de comercialización. ¿Qué es prestar el servicio de comercialización? Pues básicamente es medir la energía, estar pendiente de que la medida esté correcta, ir a corregir fallas en el proceso, medir, enviar la información al administrador del mercado. Todos los días tenemos que enviar la información que mide el medidor al administrador del mercado. Al final del mes consolidar los consumos y facturar, es decir, enviar la factura, hacer recaudos de esos dineros enviarlos a los distintos agentes en la cadena productiva. Como bien lo mencionaba ahorita, por ejemplo, el componente de transmisión lo calcula el administrador del mercado, nos lo cobra a nosotros, nosotros lo pagamos, o sea que tenemos que hacer el proceso de comercialización de recaudar de los usuarios, pagarle al administrador del mercado para que el administrador del mercado le pague a los transmisores nacionales, que son los dueños de la red de transporte. Recaudamos, hacemos todo el proceso de recaudo de la componente de distribución de todos los usuarios para darle traslado de esos dineros a los operadores de red. Recaudamos contribuciones, como comenzamos al principio, digamos, de esta presentación, recaudamos contribuciones y las trasladamos de acuerdo con lo que nos dice la norma. En algunos casos, unas cantidades se trasladarán a los comercializadores incumbentes, otras se trasladarán al Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos, como lo establece el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, esa es la labor de comercialización, hacer todas esas operaciones, además de reportar una gran cantidad de información a la superintendencia para que la superintendencia pueda hacer las labores de vigilancia y control. Nosotros estamos sujetos a la vigilancia y control de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Y tenemos que enviar mes a mes una cantidad de información que a través de la plataforma que ellos tienen disponible, que es el SUI. Tenemos que enviar información de tarifas, información de los clientes que atendemos, información de los clientes que se van, de los refacturaciones que hacemos. En general, una gran cantidad de información tenemos que enviar todos los meses y todo ese es el proceso de comercialización. Entonces, en la componente de comercialización nosotros recibimos una partecita que corresponde a la remuneración de nosotros y otra parte que corresponde al reconocimiento de otros costos asociados a la comercialización. Como ya les acabo de mencionar, hay un montón de costos de toda la actividad de comercialización que nosotros hacemos. Y en generación, y aquí es importante porque aparece de último sin que queramos decir que es el menos importante, tampoco queremos manifestar que es el más importante. Simplemente lo dejamos de último porque vamos a enfocarnos a continuación en la componente de generación.
¿Y por qué nos vamos a concentrar en la componente de comercialización? Porque como vimos anteriormente, de las 6 componentes que tenemos, 3 de ellas son iguales, las pérdidas dependen de la generación y la comercialización es la remuneración que hay para el comercializador, entre otras, pues la comercialización en general, los comercializadores que no están integrados con el operador de red, como nosotros, por ejemplo, en general ofrecemos unas tarifas de comercialización un poquito más bajas. Y ahí en comercialización hay una diferenciación entre distintos comercializadores que tienen una componente de comercialización más alta y otros más baja. Los comercializadores como nosotros, que no estamos integrados como con operador de red en general, ofrecemos unas tarifas de comercialización un poco más bajas que los que están integrados. Y cuando digo un poco, pues en algunos casos pueden variar mucho, ¿cierto? Pueden ser del doble, del 30%, del 20%, dependerá mucho de las regiones en donde estemos ubicados y de los clientes que estemos atendiendo. La generación es otro de esos componentes que también es diferente, ¿sí? Y es el componente que en realidad presenta más variación de un mes a otro o puede llegar a presentar más variación de un mes a otro porque, como vamos a ver a continuación, depende de muchas cosas, ¿sí? Depende de muchas cosas, depende en general de algunas condiciones que para muchos comercializadores son inmanejables, dependiendo de las condiciones de contratación que tengan. Entonces, esta componente en general, dependiendo del usuario, es decir, de dónde esté ubicado el usuario en el país, se hacen unos cálculos de tarifas de acuerdo con lo que diga la norma y esta componente de generación puede estar representando entre un 30 o un 50%, dependiendo de, como les decía, la ubicación geográfica del usuario, el nivel de tensión en donde se encuentre conectado. Esta componente de generación es bastante relevante y es la que en general presenta mayor volatilidad de un mes para otro, ¿sí? Está asociada al costo de compra, a cuánto le cuesta al comercializador comprar la energía, ¿sí? Entonces, en general, se trata de hacer un pass-through, es decir, para resumir, a cómo compro yo la energía y eso se lo traslado al cliente. Básicamente es trasladarle al cliente el costo de la compra de energía de una manera resumida para explicar el concepto de generación. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nosotros, dependiendo del comercializador, si hace una buena gestión en la compra de energía, si compra más económico que los otros comercializadores, pudiese llegar a ofrecer unas tarifas más económicas que el resto. Eh, o hay otra característica que puede ocurrir aquí y es, depende de qué porcentaje de la energía estás comprando en contratos de largo plazo o en la bolsa de energía. Y aquí vamos a entrar entonces en materia de la generación. Nosotros como comercializadores, ¿en dónde podemos comprar esa energía? Tenemos varios mecanismos que establece la norma en donde podemos comprar esa energía. No es no es en cualquier lugar, ¿sí? Hay unos mecanismos específicos que la norma ha determinado como mecanismos eficientes de formación de precio. Y básicamente son los que tengo aquí en pantalla, que son los contratos de suministro de energía a largo plazo, que son los contratos que desde que nació el mercado de energía en el 94 se vienen aplicando. Hoy hay una plataforma en la cual todos los comercializadores que quieran comprar energía deben allí poner unas convocatorias públicas, que son convocatorias públicas. De hecho, cualquiera puede entrar allí y ver el momento en que se están adjudicando esas convocatorias, a qué precio se está adjudicando esa energía. Y esos precios de adjudicación son los que nosotros trasladamos en la componente de generación. Hay otros mecanismos como las subastas que convoca el ministerio. El ministerio ya ha venido convocando varias subastas en años anteriores, donde los comercializadores van, participan, terminan adjudicados y trasladan el precio al cual se compró la energía en esa convocatoria. Se prevé que para este año el ministerio ya ha sacado algunas resoluciones en consulta que han sido ya comentadas por todos los agentes del mercado, y se espera que en próximos meses, por lo menos dentro de los planes del ministerio, está abrir una nueva convocatoria, una nueva subasta de compra de energía mm, en el primer semestre de este año. Entonces, ese es como el plan del ministerio, pero pues habrá que esperar a que se culmine como con ese proceso. En Derivex, que es un mecanismo de compra de energía de contratos de futuros. Sí, ese mecanismo pues está activo desde hace ya varios años, hace más de 10 años ya está activo, pero el traslado o la compra con destino a usuarios para formar la tarifa, digamos, viene apenas funcionando desde el 2021.
Y es un mecanismo en el cual los agentes podemos, si vemos que probablemente existe alguna, digamos, exposición a la volatilidad de la energía en la bolsa, podemos recurrir a este mecanismo para tratar de hacer alguna cobertura que busque, digamos, exponer lo menos posible a los usuarios. Porque al final de cuentas, lo que les estoy explicando aquí es nosotros siempre hacemos es un pass-through de costos. Lo mismo con la componente de compra de energía. Nosotros al precio que compremos damos traslado al usuario vía tarifa y lo que buscamos es obviamente comprar al mejor precio posible y también buscar cubrir los riesgos de exposición a una variación de precios. Eso es lo que nosotros normalmente buscamos. ¿Para qué? Para que dentro de en las facturas que les van llegando a los clientes mes a mes no haya unas variabilidades muy grandes en ese precio o en ese valor a pagar. Y también podemos comprar energía, que de hecho lo hacemos, pues, a autogeneradores que pueden ser a pequeña escala, a gran escala, a generadores distribuidos. En general podemos comprar directamente a autogeneradores, que como les mencioné al principio, en la factura les llegan unos valores a favor en caso de que haya algún usuario que tenga autogeneración. Y el otro medio que tenemos para comprar de energía es la bolsa de energía. Este es un mecanismo que es automático, es decir, se realiza mediante una diferencia, la diferencia entre lo que yo tenga, la demanda que yo como comercializador estoy atendiendo de usuarios, se le resta lo que tengamos de contratos y esa resta, si quedó haciendo falta energía, si queda haciendo falta, es decir, si esa resta da positiva, ese valor automáticamente nos ponen a comprarlo en la bolsa de energía. Entonces, nosotros realmente como comercializadores podemos gestionar el valor que vamos a comprar en la bolsa porque lo que hacemos es que tenemos una demanda, buscamos energía en los distintos mecanismos que acabo de mencionar de contratación a largo plazo y lo que queramos nosotros comprar en la bolsa, lo dejamos de comprar entonces en esos mecanismos. Entonces, ejemplo, y más específicamente para traer a colación aquí lo que está pasando o lo que siempre ha pasado en el mercado. Normalmente los comercializadores del mercado mantienen unas exposiciones a la bolsa, es decir, compran en contratos, en subastas, en derivex y a autogeneradores en contratos de largo plazo y que representan aproximadamente entre el 80 y el 85% de la demanda que atienden de usuarios. ¿Eso qué significa? Que automáticamente, de manera, digámoslo así, deliberada, están decidiendo comprar el 15% o el 20% de la energía en la bolsa de energía. ¿Sí? Esa es básicamente la forma en que funciona el mercado. Lo que yo no compro en contratos es porque estoy decidiendo comprarlo en la bolsa de energía. Y esa es la forma en que nosotros podemos gestionar las compras de energía. El problema con la bolsa, ¿cuál es? Que la bolsa de energía es un mercado de corto plazo, no es un mercado de largo plazo. Es un mercado donde se va comprando el día a día, lo que va pasando en el día a día. Y ese día a día es bastante volátil. ¿Por qué es bastante volátil? Básicamente porque la bolsa depende de el equilibrio entre oferta y demanda de un día a la vez. El mecanismo de la bolsa y la formación del precio de bolsa se hace todos los días. Hoy, por ejemplo, antes de las 8 de la mañana, los agentes generadores, los generadores que hay en el sistema, están obligados a enviar las ofertas de generación para el día de mañana. Entonces ya hoy enviaron las ofertas para el día de mañana, cuál es la disponibilidad de generación que tienen y XM, que es el administrador de mercado, con esa información de disponibilidad y precios de oferta, los empieza a apilar en orden de precio, de mérito de precio, hasta lograr cubrir la demanda que esperamos para el día de mañana. La demanda en general, la demanda de energía en todos los mercados, eso es una cosa generalizada en la actualidad y puede que más adelante a futuro cambie. Hoy ya se están viendo algunos mecanismos para permitir que la demanda sea, digamos, elástica al precio. Es decir, que responda o que disminuya consumos porque los precios son muy altos. Pero en general la demanda de energía es inelástica, es decir, no importa cuál sea el precio que se va a formar hoy en la bolsa, para el día de mañana
los usuarios no van a dejar de consumir el día de mañana porque no tienen otras alternativas, digamos, para suplir la energía que necesitan para autoconsumo, para cocinar, por ejemplo, en un caso residencial, para la industria, para poder producir, no tienen otras alternativas. Entonces, mientras no existan esas otras alternativas que de un día para otro respondan a los precios de mercado o a estas variaciones de precios de mercado, pues se entiende que la demanda es inelástica al precio. Entonces, por eso la representamos en esta gráfica como una línea recta, no como una curva. Y lo que hacemos es, vamos apilando, eso lo hace el administrador de mercado, va apilando las ofertas en orden de mérito de precio hasta que encuentra con cuál recurso fue el más costoso que se utilizó para atender la demanda y con ese precio se forma el precio de bolsa. Esto se hace todos los días. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en la actualidad? Que hoy el 66% de la capacidad de generación está representada en recursos hidráulicos. ¿Eso qué quiere decir? Que son recursos que utilizan el agua que va por los ríos para generar electricidad. El 68% de la capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más agua haya, mientras más esté lloviendo, hay mucha más oferta de energía y esto es un balance entre oferta y demanda. La demanda no se mueve, pero la oferta sí se mueve. Entonces, como la demanda no se mueve y la oferta sí, y hay mucha oferta, por ejemplo, en estos días que ha estado lloviendo mucho más de lo que normalmente llueve en los marzos, eh, los precios de la energía van a bajar. ¿Van a bajar por qué? Porque hay demasiada oferta de energía. ¿Listo? Y viceversa, cuando el agua falta, como bien lo decía hace un instante, el 66% de la capacidad instalada es hidráulica. Entonces, cuando no hay agua, es decir, cuando hay verano o cuando hay condiciones de escasez, condiciones extremas como es un fenómeno del niño, pues los precios van a subir y pueden llegar a subir mucho. ¿Sí? Se han presentado precios en la bolsa de energía solo para la componente de generación, porque recuerden que aquí estamos concentrados solo en la componente de generación, se han presentado precios en la bolsa de energía de hasta 5.000 pesos, aunque hay unas normas que establecen que para usuarios solamente se puede comprar hasta precio de escasez y el precio de escasez en la actualidad supera los 800 pesos por kilovatio hora. Entonces, podríamos estar hablando de una componente de generación que si el comercializador está expuesto 100% a comprar la energía en la bolsa, podríamos estar trasladando al usuario hasta 800 pesos por kilovatio hora en la tarifa. Vale, entonces, básicamente la bolsa depende de las condiciones climáticas. Eso es, digamos, lo que quería explicar con esta diapositiva. Dependemos de las condiciones climáticas porque la mayor parte de nuestros recursos de generación son hidráulicos, el 66% de la capacidad. En la actualidad, en estos días, por ejemplo, que está lloviendo tanto, el 83% de la energía que necesita el país está siendo atendido por recursos hidráulicos. Eh, Se puede llegar a atender incluso el 100% de la energía que requiere el país de recursos hidráulicos. Lo que pasa es que no hay redes suficientes para transportar la energía más barata. Y entonces, al no haber redes suficientes, aparecen otros recursos de generación que necesitan generar, ¿sí? Y esos recursos que necesitan generar para abastecer a unas regiones donde la red de transporte no es capaz de transportar toda la energía más barata, se utilizan recursos térmicos, por ejemplo, que son mucho más costosos pues eso hace que no estemos siendo capaces de utilizar el 100% de la energía hidráulica que tenemos para generar. Entonces, básicamente de eso se trata, de decirles, miren, hay unos comercializadores que pueden estar comprando energía en la bolsa. Eso es una decisión del comercializador cuando establece su portafolio de compra y venta de energía. La mayoría de los comercializadores tienen una exposición o unas compras en bolsa de entre un 15 y un 20%. Y en la medida en que los precios suban, pues va a afectar la componente de generación en un 15% del valor al cual se suba el precio de la energía en la bolsa de energía. Aquí vemos en esta gráfica dos líneas, la verde, que es el precio de bolsa, y la blanca, que son los aportes hidráulicos al sistema de generación. Ojo, estos son, todos los generadores del sistema hidráulicos están obligados a poner sistemas de medición con unas boyas en los ríos que llevan agua hacia sus plantas de generación y todos los días tienen que enviar la medición de cuánta agua está pasando por el río. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en la línea blanca básicamente son esas mediciones que se envían al administrador del mercado todos los días, las mediciones de agua,
Y esa medición de agua, que son esos en metros, en millones de metros cúbicos que se envía esa información, XM lo transforma en energía. Es decir, coge esos millones de metros cúbicos y de acuerdo con el factor de la planta de generación que esté aguas abajo de ese río, porque dependerá mucho de la caída del río y de la velocidad a la que va, digamos, el agua, se genera cierta cantidad de energía y con eso entonces se traduce en energía. Lo que vemos en esa línea blanca es, aquí está el 100%, si yo trazo una línea por aquí por todo este 100%, lo que nos muestra es que todo lo que esté para arriba es porque está lloviendo mucho más de lo que normalmente llueve en esas épocas del año. Sí, entonces, ejemplo, aquí a principios del año 2026, miren que hemos estado todo el tiempo por encima incluso en algunos meses del 200% de lo que normalmente llueve en eneros, en febreros, en marzos, de cada uno de los años históricos que se tiene información. Y como vemos, a más lluvias, los precios de la bolsa bajan. Sí, ese es básicamente lo que queríamos mostrarles aquí, es el precio de la bolsa depende de la hidrología. ¿Qué está pasando últimamente? Aquí yo les estoy mostrando solamente los dos últimos pronósticos climáticos del Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos, que determina más o menos cuál va a ser la predicción de posibles fenómenos del Niño mediante una medición de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico. Entonces, ellos, por ejemplo, en febrero tenían unas predicciones que decían que ya para finales del año 2026 se esperaba con unas probabilidades cercanas al 60% de la aparición de una niña. El último informe que fue publicado la semana pasada, miren que estas probabilidades se incrementaron muchísimo de la posible aparición de un fenómeno del niño a partir de junio, julio de este año, que es este trimestre que hay aquí. Ya es un 60% a partir de junio que sube por encima del 80% hacia finales del año. Es decir, se está previendo la aparición de un fenómeno del niño a partir de junio, julio de este año. De hecho, en las noticias recientes, las más recientes, ya se habla de incluso la posibilidad de que este niño sea un super niño por las condiciones de calentamiento que se están viendo en el Océano Pacífico. Y lo que se prevé es que aparezca un fenómeno del niño muy fuerte, mucho más fuerte de lo que normalmente se presentan fenómenos del niño. El último fenómeno del niño que se presentó en Colombia, fuerte, fue en el año 2015-16, donde los precios llegaron a superar los 3.000 pesos de esa época. Otros fenómenos del niño se han presentado posteriores a ese, pero no han sido tan severos. Y se espera que este año, esas son las predicciones, aparezca un fenómeno del niño muy severo. Y ese es, digamos, uno de los puntos de preocupación. Pero el otro punto de preocupación que ha venido apareciendo es que los generadores, los comercializadores, los distribuidores en general, todos los agentes del mercado y los gremios han venido siendo llamados de atención al gobierno nacional porque desde que digamos, se instauró este nuevo gobierno, no ha habido como unas buenas señales para la expansión del sistema de generación. Entonces, la demanda de energía sigue creciendo mes a mes, pero la expansión en los últimos años no ha crecido y no se han estado dando las señales apropiadas para la expansión del sistema. Y eso lo que nos está llevando entonces es a que hay un déficit de energía que en este momento se puede cubrir porque está lloviendo muchísimo, que el año pasado se pudo cubrir porque está lloviendo muchísimo o llovió muchísimo el año pasado, pero todos han venido prendiendo las alarmas indicando aquí estamos ante una situación de escasez que puede llevar a que los precios se disparen de una manera impresionante o que incluso puedan aparecer situaciones de racionamientos programados. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, como comercializadores, lo que hemos hecho es básicamente contratarnos. ¿Contratarnos para qué? Para evitar que esas condiciones volátiles de la bolsa de energía afecten las tarifas a los usuarios. Entonces, aquí en la gráfica vemos dos líneas. Una línea que es el precio de compra. Recuerden que esto es un pass-through que nosotros hacemos a los usuarios. Estos son valores estimados a partir de la contratación que tenemos, pero pueden llegar a presentar algunas variaciones porque son valores que son indexados con el IPP.
Esta línea que hay aquí verde nos muestra, por ejemplo, en 2025 teníamos una exposición en la bolsa eh, que fuimos cerrando poco a poco, previendo precisamente que aparecieran unas condiciones extremas de hidrología, debido a que ya veníamos con varios años de fenómeno de la niña, donde se presentaron incluso 3 años seguidos de fenómeno de la niña, y el año pasado las condiciones hidrológicas, como se las mostré hace un momento, fueron bastante extremas, mucho más del 200% de la media histórica de lo que llueve en esos meses. Nosotros qué hicimos, pues básicamente buscamos una contratación que nos dejara blindados en las tarifas de usuarios. Es decir, con independencia de lo que pueda suceder en el mercado, con las condiciones climáticas que sabemos que va a afectar el precio de bolsa, nosotros no vamos a tener unas compras de energía en bolsa para trasladar en la tarifa a usuarios finales. Y ese es básicamente lo que queríamos contarles hoy. Es decir, nosotros hoy tenemos el 100% de la energía contratada para el 2026 y esperamos pues que eso se refleje en una estabilidad de precios con independencia de lo que pueda ocurrir en la bolsa de energía y con las condiciones climáticas cuya predictibilidad climática pues ha venido disminuyendo con el pasar de los años. Este era el tema que teníamos para traerles en el día de hoy. Eh, no sé si hay alguna pregunta que tengamos, Nicolás, Santiago. No, gracias, muchas gracias, Juan. Sí, ya estamos, el que quiera escribir por el chat, alguna preguntita final, alguna duda, aprovechen. Y Juan, muchas gracias por la presentación. Y también ya les tenemos la sorpresa que les habíamos dicho desde el principio para todos los que se quedaron hasta el final, después de que nos hagan las preguntas. Juan, ¿ahí estás viendo o te las leo? Aquí las estoy viendo. De una. ¿La energía contratada al 100% es con ustedes mismos? Ok, una buena pregunta. No, nosotros no podemos contratarnos al 100% con nosotros mismos. Hay una norma particularmente que establece unos límites máximos de compra a nosotros mismos. Nosotros sí tenemos energía que producimos nosotros mismos porque nosotros tenemos plantas de generación, pero no podemos comprarnos a nosotros mismos la totalidad de la energía. ¿Sí? En este momento nosotros nos estamos comprando alrededor del 10% de la energía total del portafolio que tenemos de compra de energía. Lo que tenemos hoy en las compras de energía es el resultado de las compras de energía que hemos realizado muchos años atrás, ¿sí? 2, 3 años hacia atrás. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque la energía siempre va a seguir subiendo, en general va a seguir subiendo y se hace cada día más costosa. Mientras nosotros podamos asegurar desde ya unos precios económicos, entonces tratamos de hacer las compras con la suficiente anterioridad, porque, por ejemplo, si salimos en este momento al mercado con todas las noticias que hay, con toda la información que hay en el mercado, diciendo que hay escasez de energía para el segundo semestre de 2026, estaríamos comprando energía muy costosa que tendríamos que trasladar a los usuarios. Entonces, no, nosotros realmente nos compramos alrededor del 10% de la energía. Eso es una norma, o sea, no podemos violar lo que establece la norma. Y el resto de portafolio, digamos, de compra a otros agentes que hacemos mediante convocatorias públicas que se realizan en el CISEP. Listo, muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Si alguien más tiene preguntitas, vayan dejándolos ahí en el chat. Y si no, bueno, entonces muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias a todos que se quedaron hasta el final. Ya mismo mandamos por el chat una forma en la cual nosotros como ERCO queremos recompensar su asistencia. Ah, bueno, ya vi que hay otra pregunta, pero bueno, si quieren también, Juan va a ir contestando la pregunta y ya si quieren esa recompensa que les damos por estar hasta el final, también ya mandamos por el chat cómo pueden participar. Sí, nuevamente una pregunta de Iván dice, ¿qué tan diferente eh, está la tarifa de ustedes frente a la de incumbentes que están expuestos en bolsa?
aprovechando pues la condición actual, el precio actual. Eso es interesante. O sea, hay unos comercializadores que tienen unas compras de una componente de energía que tienen unas compras en bolsa. Hoy la bolsa de energía está muy barata porque está lloviendo muchísimo. Efectivamente hay unos porcentajes de esas compras de energía que están trasladando en su componente de generación. Nosotros tenemos que publicar tarifas y en la actualidad nosotros estamos más o menos del mismo orden de todos los incumbentes que hay en el sistema. En algunos momentos, por ejemplo, en algunos meses, hemos estado 10 pesos por encima del incumbente. En otros meses hemos estado 15 pesos por debajo, 20 pesos por debajo. Eso debido a que, precisamente a que los comercializadores incumbentes tienen una exposición, pero también tienen unas compras de energía. Todos los incumbentes, en general, todos los comercializadores, no solo los incumbentes. Y dependiendo del momento en que ellos hayan realizado la compra de energía, hoy están trasladando a los usuarios un precio de la componente de generación de lo que compraron en contratos y otro precio de la bolsa de energía. Si les está ponderando hacia abajo, efectivamente les está ponderando hacia abajo y pueden estar un poco más económicos que nosotros en algunos meses. En algunos casos estamos hablando de entre 10 pesos, 15 pesos por kilovatio hora. Que nosotros básicamente esperamos que sea compensado efectivamente por condiciones de estabilidad de precios, ¿sí? Nosotros no dependemos de lo que esté pasando en la bolsa de energía, ¿sí? Lo que sucedió durante estos meses incluso pues no se esperaba, ¿cierto? Porque nunca en ningún enero y febrero había llovido como llovió en estos 2 meses pasados. Era una condición que nadie esperaba. Como les decía ahorita, las condiciones de predictibilidad han cambiado muchísimo. Antes se lograba, digamos, predecir con cierto grado de predictibilidad hacia 3 meses hacia adelante y últimamente por los desórdenes, digamos, climáticos, ese nivel de predictibilidad ha cambiado muchísimo. Hoy el IDEAM, por ejemplo, publica proyecciones para marzo, las publica en marzo, los primeros días de marzo, es decir, ya tiene claro los primeros días de marzo qué está pasando y aún así no le está pegando. Entonces, en general, nosotros hicimos la cobertura porque todos, digamos, en el mercado esperábamos que efectivamente los precios fueran más altos de lo que está pasando ahorita. No obstante, los precios que nosotros tenemos de compra son precios que fueron realizados en contratos hace ya varios años, como les mencionaba antes, en algunos casos 3 años atrás, donde tienen unas señales de precio bastante económicas que nos han permitido mantenernos competitivos con respecto a los demás. Listo. Hay más preguntas. Ya les voy a mandar por el chat los primeros 10 que son los ganadores de nuestro análisis energético que acabamos de decir. Igual abrimos el último minutico para que escriban las últimas preguntas al chat. Listo, ahí mandé por el chat los nombres de las primeras 10 personas que respondieron con la palabra energía. Juan, ahí también hay otra pregunta en el chat. Y pendientes todos a los que les acabé de nombrar en el chat del correo con el cual se inscribieron a este webinar, que les vamos a estar mandando por ahí eh, cómo pueden redimir su análisis. Bueno, pasemos aquí con la siguiente. Dice, ¿cuánto tiempo está demorando el cambio de comercialización, de comercializador? Depende, sí, sí, depende de varias cosas. En el mercado de energía hay algunos usuarios, por ejemplo, que están siendo atendidos por el comercializador incumbente. Cuando están siendo atendidos por el comercializador incumbente, la medida que se toma del medidor no se toma por ese comercializador todos los días, sino que se toma al final de mes. Entonces, ellos hacen un recorrido con personal, básicamente, que pasa medidor por medidor tomando la medida. Y al final del mes reportan esa medida al administrador del mercado. Eso se llaman fronteras de comercialización sin reporte de medida al administrador del mercado.
Sí, y hay otras fronteras que son fronteras que ya están siendo atendidas por comercializadores no incumbentes, como nosotros, por ejemplo, que ya tienen instalados unos equipos de medida que cumplen con unas condiciones que son muy diferentes a los equipos de medida que tienen en la actualidad instalados los usuarios que no tienen reporte de medida al administrador del mercado. Si estamos hablando del cambio de comercializador de un usuario que está siendo atendido por otro comercializador incumbente, que lo vamos a cambiar hacia Neo, por ejemplo, ese proceso demora alrededor de 15 días y es un proceso, digámoslo, o un plazo regulado, en donde hay que recaudar cierta información, unos salvos y una información que hay que reportarle al administrador del mercado. El administrador del mercado tiene que publicar esa información en la página web para que cualquier tercero interesado pueda intervenir, digamos, poniendo objeciones en caso de que haya lugar a objeciones por ese cambio de comercialización, de comercializador, o si no, pues se sigue surtiendo el trámite normal y más o menos alrededor de 15 días está el paso. Si estamos hablando de un usuario que no tiene equipo de medida, entonces ya aquí entramos en un proceso que no depende únicamente del comercializador que está, digamos, al cual se quiere cambiar el usuario. Depende muchas veces del operador de red y depende en general de las condiciones particulares de los equipos de medida y de la ubicación donde esté el usuario. Entonces, cuando se va a cambiar, se hacen las solicitudes de paz y salvo, se va y se revisa el equipo de medida, se solicitan previsitas con el operador de red. Entonces ahí dependemos de la agenda que tenga el operador de red. Si bien es cierto, el operador de red tiene unos plazos máximos, los operadores de red en general tienen muchos, digamos, casos que atender en algunos casos puede demorarse hasta un mes la programación de la visita con el operador de red. Una vez se surta todo el proceso con el operador de red y se tenga ya instalados los nuevos equipos de medida, a partir de ese momento estaríamos hablando de los 15 días, ¿sí? Entonces, depende de cada condición, ¿sí? Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasaría con los precios de la energía después del 2026? Ok, nosotros en este momento tenemos compras de energía hasta el 2040. Esas compras de energía en contratos, sí, estoy hablando de energía en contratos de energía y en los distintos mecanismos que tenemos disponibles para compra de energía. Eh, Dependerá mucho de la demanda de nosotros, ¿cierto? De cómo vaya creciendo la demanda de nosotros y de que nosotros también logremos identificar si las condiciones para el próximo año 2027 van a ser también condiciones de escasez o va a haber unas condiciones moderadas, neutrales, que puedan, digamos, llevarnos a pensar que es mejor tener algún porcentaje de exposición en la bolsa. Entonces, dependerá mucho de esas dos variables. Entonces, nosotros que buscamos siempre tratar de mantener unas tarifas estables, pero competitivas, que no dependan de la bolsa, porque puede que en este momento tú estés obteniendo unas buenas tarifas de algún comercializador que estás puesto en la bolsa, sí, pero si vienen los precios que supuestamente se esperan con un fenómeno del niño, puede que estés pagando, digamos, los platos rotos en ese momento. Entonces, nosotros lo que buscamos es un balance entre las dos cosas, pero no queremos, digamos, tomar decisiones apresuradas, porque tenemos que esperar primero mantener un nivel de demanda de usuarios que nos permita tener una contratación estable, pero también que en caso de que haya condiciones un poco más favorables de precios en la bolsa o que se esperen condiciones más favorables climáticas que lleven a que los precios de bolsa durante un periodo más largo del año sean menores, pues estaríamos manejando el portafolio de compra para efectos de que nos permita tener una exposición moderada en la bolsa, ¿cierto? Entonces, en 2027 y hasta 2040 nosotros ya tenemos contrataciones, pero los precios dependerá mucho del balance entre el portafolio de compra y la demanda que vayamos a tener allí. Lo que nosotros esperamos para el próximo año es mantener las condiciones de demanda que tenemos en la actualidad. Es decir, que nos permita una flexibilidad en ese portafolio, que no nos exija tener que salir de manera, digamos, desesperada a comprar energía, eh, cuando puede haber condiciones de escasez. Entonces, nosotros hoy tenemos ya contratado una gran cantidad de energía para esos años y lo que esperamos es mantener unos niveles de demanda que no nos exija comprar en la bolsa para tener la flexibilidad de ajustar. Dice, ¿el cambio de comercialización aplica para usuarios residenciales o solo para grandes consumidores? A ver, aquí hay dos cosas. Una, aplica para cualquiera, ¿sí?
Realmente cualquier usuario, sea residencial o industrial y comercial, puede cambiarse de comercializador. ¿Cuál es el inconveniente que se presenta de cambio de comercializador? Como les mencionaba ahorita, cuando tú estás siendo atendido por comercializador incumbente, es decir, el comercializador que está integrado con el operador de red, te instalan unos equipos de medida, equipos que no tienen que cumplir el código de medida y que son muchísimo más económicos. Estamos hablando de equipos que pueden costar 100.000 pesos, 150.000 pesos, ¿sí? Em, en cambio, cuando ya te cambias de comercializador, hay que hacer las adecuaciones para que esos equipos tengan telemedición, por ejemplo, porque esos equipos tienen que tener telemedición, para que midan energía activa, reactiva en 4 cuadrantes, para que cumplan una cierta cantidad de requisitos y esos equipos requieren unas inversiones. ¿Sí? Entonces, en general, a los usuarios residenciales, la inversión que tienen que realizar en equipo para poder hacer estos cambios de comercialización muchas veces no les es atractiva para los ahorros que van a obtener al cambiarse de comercializador. Esa es básicamente la razón por la cual, digamos, los residenciales casi no se cambian de comercializador. Los que normalmente terminan cambiándose de comercializador son aquellos residenciales que terminan, que consumen bastante, porque hay residenciales que consumen mucho y que de alguna manera instalan también paneles solares en sus viviendas. No obstante, digamos, todos los comercializadores estamos trabajando con el regulador proponiendo modificaciones a la norma que permitan hacer agrupaciones de usuarios de tal manera que las inversiones en equipos de medida se puedan distribuir entre muchos usuarios. Esos son temas que se están trabajando con el regulador y con el ministerio, porque antes del 2011, de una resolución que sacó por allá el regulador en 2011, esas agrupaciones se podían hacer. A medida que los comercializadores fueron captando usuarios y captando usuarios agrupados, por ejemplo, cogían un centro comercial y lo agrupaban con un solo medidor. Entonces la inversión distribuida entre todos los usuarios que están dentro del centro comercial pues ya es mucho menor y ya sí era rentable el proceso de cambio. Lo mismo en una unidad residencial. Se ponía un solo medidor que medía a todos y ya adentro se hacía la distribución de los costos de la energía. Pero llegó una resolución, pues hay que decirlo, motivada por los comercializadores incumbentes que al ver que les están quitando los usuarios, pues ellos hicieron lo suyo para poner barreras de entrada y cambiaron eso y ya no se pueden agrupar usuarios. Esa es la realidad. Desde entonces todos los comercializadores venimos trabajando en esa propuesta de cambio regulatorio de volver a ese entonces de una posible agrupación. Y en la actualidad vemos que puede haber mucha apertura al tema, dado que ya se están trabajando temas de comunidades energéticas y un montón de cosas que permiten agrupaciones de usuarios, ya no de consumo, sino de generación. Y estamos nosotros pues también trabajando en el tema para decir, volvamos también a la agrupación de demanda, ¿sí? Pero pues en la actualidad la norma no lo permite y los costos pues son bastante altos. Hay otra por aquí, dice, ¿de cuánto sería la inversión por concepto de medidores? Depende mucho, pero un medidor de estos que cumplen con código de medida está costando creo que del orden de 1.500.000, pero también hay unas adecuaciones que hacer. O sea, no es solamente el costo del medidor, sino el costo de las adecuaciones. En algunos casos también hay que cambiar otros equipos, como son transformadores de tensión y potencia. Entonces, dependerá de cada usuario, pero en general el equipo de medida solito cuesta alrededor de 1.500.000. Dependerá también del tipo de equipo, hay equipos un poco más costosos, hay equipos un poco más baratos, entonces depende, sí, depende. Luego entonces podría cambiar de comercializador en materia residencial en los casos de consumos de zonas comunes. Ok. A ver, sí, tú puedes cambiar de comercializador para el consumo de zonas comunes. Solamente hoy, solamente para consumo de zonas comunes, siempre y cuando las zonas comunes tengan medición. ¿Por qué? Tienes que cumplir código de medida, es decir, tienes que tener instalada una medición de las zonas comunes. En muchos, digamos, unidades residenciales no se tiene realmente medida de zonas comunes, sino que se hace por diferencia entre los consumos de los residenciales y el consumo total de la unidad. Pero en general se tienen los consumos de zonas comunes y efectivamente
las unidades residenciales se pueden cambiar de comercializador. Ahora, tienen una ventaja las zonas comunes. Por ejemplo, que al cambiarse de comercializador, una zona común también podría instalar paneles solares. Hoy en la actualidad está vigente ya una norma que permite instalar paneles solares en una unidad residencial y conformar allí una comunidad energética para que a través de esos paneles solares puedan abastecer a todos los usuarios de la unidad. ¿Sí? Entonces, hay muchas opciones, hay muchas alternativas para tratar de minimizar los costos y aprovechar algunas condiciones de mercado. Bueno, yo no veo como más preguntas aquí. Si alguien tiene alguna otra pregunta, todavía estamos aquí conectados, pues con mucho gusto. ¿Cómo terminó la sorpresa? Súper bien, ahí ya acuérdense de los de la sorpresa que están muy pendientes del correo que hoy les vamos a estar enviando cómo pueden redimir el análisis energético. Aquí veo, bueno, no. Muchas gracias a ti, Cristian, por venir también, por conectarse. Y ya también les estoy dejando nuestras redes sociales donde pueden estarse enterando de todas nuestras próximas sesiones de webinar. Y también recuerden que la grabación de la sesión se va a enviar al correo y también lo vamos a estar publicando en nuestra newsletter de LinkedIn, que ahí también les estoy dejando todos los enlaces por el chat. Pero bueno, no veo más preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Juan, otra vez por la presentación. Y, bueno, aquí tenemos, bueno, no de una. David, muchas gracias a ti Sí, por yo vi que asistir. levantaron como manito por ahí. Sí, Muchas cierto. gracias a todos por la asistencia y esperamos pues obviamente acompañarlos nuevamente en algunos otros eventos donde estaremos hablando de otros temas, que hay pues muchos temas que son de importancia para todos. Muchas gracias.